Las series animadas. ¿Las recuerdas? Para muchos una pieza clave que fue parte de la mejor edad, así es. La infancia. Estas, nos provocaba desde risas o tristezas, hasta enojos con algunos personajes más hijos de puta. Pero siempre nos provocaban intriga por lo que pasaría en el siguiente capítulo, qué aventuras tendrían y cómo las superarían, pero con el paso del tiempo como todo, han decaído, esto debido a algunos aspectos los cuales, resultan malos para el público. Hola a todos, ¿cómo están? En este video analizaremos las 5 peores cosas de una caricatura o anime. Sin más que decir, que comience el video. Número 5. La música y los efectos siempre ha sido parte de las series animadas desde que tienen sonido, por lo cual ayudan mucho a una escena para que nos dé una idea del sentimiento que los protagonistas tienen, ya que nos resalta si están enamorados, felices, tristes o si están en una escena de acción o drama, pero no se hace parecer esto debido a una sola cosa. Los malos efectos, música o que se ponen en tiempos que no son. Esto no es muy molesto, pero aún así es muy malo para la serie. Número 4. Para que cualquier videojuego, libro, película y claro, serie animada tenga un público considerable, se necesita una buena historia que sea original, aunque puede contener una pequeña parte de otras, pero solo como base, para que se pueda tener una idea de qué va la historia, como de un libro, cómic, juego, película e incluso otra serie, pero cuando esto se lleva al límite, cae en el plagio, o cuando la historia es mala. Es así cuando llegamos a las historias malas y, o no originales. Esto ocurre cuando el creador de la serie toma demasiados elementos de una historia o simplemente no es buena su historia, pero esto no es culpa solo de los creadores, sino también de los corporativos que la apoyan, y del público que consume esa serie, ya sea en forma de productos físicos o con solo ver la serie. A pesar de los intentos por hacer que me gusten series que su historia es mala, no las puedo soportar. No pondré ejemplos, porque muchos de los fans de estas series vendrían a estarme criticando, pero gran parte de la culpa la tiene el público por conformarse con historias cada vez menos detalladas y mucho menos trabajadas. A pesar de que en esta época muchas cosas ya se han visto, aún se pueden trabajar historias originales o que por lo menos sean un poco más trabajadas y con un mejor storyboard, como algunas series live action. Tal es el caso de Malcolm el de en medio, que a pesar de que algunos capítulos plantean problemas cotidianos y no muy complicados, terminan desenrollándose hasta un punto donde es una historia completamente original. Número 3. Para que toda historia pueda ser buena, también necesita una ambientación a la época, lugar o país. Esto casi no depende del realismo de la serie, aunque depende en algunos casos, pero también se debe tener en cuenta la nacionalidad del personaje, el origen, religión, hábitos, etc. Un caso son los Simpson, que a pesar de que Lisa es norteamericana, esta no presenta algunas cosas como otros personajes debido a que es vegetariana, y ama a la vida. Además ella es budista, lo cual hace que algunas veces tenga problemas debido a que en Estados Unidos no es muy normal ver a un vegetariano, budista, protectora de los animales y además amarilla XD. Además hace que se tenga una variante de personaje. La ambientación no muchas veces debe centrarse en un solo país o lugar, también se debe tomar muy en cuenta que se debe tener una relación entre los demás entornos, pero cuando esto no pasa, la caricatura se vuelve mala y pierde una parte de lo que nos trata de transmitir, provocando un cambio de historia o de trama que muchas veces provoca que una historia buena y larga se vuelva corta y con muchos errores en la trama, provocando que se transforme en una mala. Pero en los casos que la historia no sea mala, deja al público con ciertas dudas, al dejar cabos sueltos, como en Sakura Cazadora de Cartas, donde después de la serie hicieron un film para aclarar las dudas, pero este film solo provocó más dudas y dejó más cabos sueltos. Número 2. Los chistes. Todas las series los tienen unos más graciosos que otros, pero nos sacan una sonrisa, además que siempre nos cae bien el personaje que los dice, porque siempre suele ser carismático y el gracioso. Pero también existe el lado donde ocurren errores y los chistes no dan gracia o los personajes no son carismáticos y se convierte en una serie sin gracia con personajes fastidiosos. Es cuando entramos en el puesto 2 de nuestro top. Los chistes malos y los malos personajes. Los malos personajes no son solo aquellos que se caracterizan por estar del lado del mal, sino también por ser un fastidio, ser demasiado empalagoso, imbécil, entre otros. Hay ejemplos de sobra, pero tocaré los dos más claros, que son
Bob Esponja y Planeta Chin, los cuales los dos eran graciosos, en especial Chin en Jimmy Neutron, pero Bob Esponja era bueno también, muy gracioso, hasta que ocurrió con Bob Esponja algo que mencionaremos en el primer puesto. Además, a la salida Planeta Chin al aire se experimentó primero en Latinoamérica en vez que en Gringolandia, provocando que fuera cancelada muy tempranamente. Bob Esponja por su lado se convirtió en una marica debajo del mar, dando una impresión que su novio era Patricio y su objetivo era joderle la vida a Calamardo de la mayor manera posible. Además tiene muchas escenas asquerosas y muchos personajes que al darle detalles quedaban mal hechos y horrorosos, agregando que diálogos, historias y los personajes principales no se comparan en nada debido a lo siguiente en el puesto 1. Número 1. Los creadores. Son los únicos que conocen bien a sus personajes y a su serie, pero, ¿qué sucede cuando el creador deja de producir su serie y se la encargan a otro? Obviamente hay un cambio, el cual se ve notoriamente en el personaje o personajes, un cambio en la trama, en la comedia y en la historia. Esto también puede suceder por cosas como que el creador se retiró, está en un estado que no puede trabajar bajo presión o está descansando en paz. Pero toman los derechos y la serie regresa después de un tiempo en algunos casos, con lo que se conoce como un remake. Es por eso, que lo que más odio de una serie, es el primer puesto. Así es, el cambio de creador o de producción de una serie. ¿Por qué? Se estarán preguntando, y es muy fácil responder, porque la serie da un giro completo y se vuelve otra cosa, pero con los mismos personajes y con el mismo nombre, caso de Bob Esponja y el Chavo del Ocho. Como ya muchos sabrán, El Chavo fue una serie muy conocida y aún lo sigue siendo. Te apuesto que le preguntes a un adolescente de entre 12 a 18 y sabrá a lo que te refieres. Hace aproximadamente unos 7 años tuvo un remake conocido como El Chavo animado. Como sabrán, Roberto Gómez Bolaños ya no está en edad de trabajar bajo presión, debido a que hasta a veces se lucha la vida y la muerte por su avanzada edad, así que su hijo hizo esta versión, pero ya sabrán las diferencias que tiene el antiguo y el animado, más aparte de que el antiguo era con personas reales y este animado, como ven, El Chavo ya no es el mismo. De ser las historias transcurridas en una densidad, ahora son transcurridas en un circo, la plaza, el espacio, y demás. Bob Esponja fue otro de los afectados debido a que su creador original se retiró de la producción, esto debido al estrés que le provocaba estar trabajando bajo presión. Por si no saben, en cualquier cadena de televisión les exigen un trabajo sí que los tratan mal para que saquen cada vez más y más capítulos, dejándolos sin ideas y con un gran estrés. Pero en este caso él se retiró y para seguir con Bob Esponja decidieron darle más vida con un nuevo creador, pero esto les resultó mal debido a que no conocía bien al personaje. Esto trajo molestias a los espectadores que conocían a Bob Esponja desde un principio. Mucho más aparte, el cambio de creador muchas de las veces provocan lo mencionado en los 4 puestos anteriores. Si crees que faltó un error, por favor házmelo saber en la caja de comentarios, pero siempre con respeto y sin palabras antisonantes. Uf. Al fin acabe, esto sí que es cansado. Ojalá les haya gustado y por favor difundan el canal para que más gente me conozca, porque yo apenas estoy empezando con esto de Locuendo.